Hola, soy Cristina Sánchez, investigadora postdoctoral asociada al proyecto MEDEA en la Unidad de Farmacogenética y Medicina Personalizada del Servicio Extremeño de Salud. Hoy voy a presentar las recomendaciones farmacogenéticas para las fluoropirimidinas, fluoruracilo, capecitabina, tegafur y flucitosina. El seminario consta de 5 partes o 5 puntos claves. El primero de ellos sería una breve introducción sobre las fluoropirimidinas, la enzima de paso limitante que las metaboliza es DPD y el gen que codifica para esta enzima, también llamado el gen DPID. La segunda parte es el metabolismo de las fluoropirimidinas y la identificación de pacientes de riesgo a través de la asociación genotipo-fenotipo. La tercera parte son aquellas variantes alélicas que estarían asociadas al gen DPID. El cuarto punto clave serían aquellas recomendaciones internacionales por ficha técnica dadas por las diferentes agencias internacionales y consorcios internacionales como CEPIC o como el Grupo de Trabajo de Farmacogenética holandés. Y terminaríamos con la regulación actual nacional en España dada por la Agencia Española del Medicamento y del Producto Sanitario. Como ya he comentado anteriormente, los fármacos de la clase de las fluoropirimidinas incluirían el fluoruracilo, que se suele administrar de manera parenteral, y sus profármacos capecitabina y tegafur, que se suelen administrar de manera oral. Todos ellos vienen metabolizados o catabolizados por la enzima DPD o enzima dihidropirimidina deshidrogenasa, y esta enzima viene a su vez codificada por el farmacogen DPID. Los fármacos de la clase de las fluoropirimidinas vienen categorizados como agentes antineoplásicos por el código ATC y están indicados para el tratamiento de diferentes tipos de cánceres, sobre todo de tumores sólidos. Aquí marco la flucitosina, que es un tratamiento o un fármaco que no está comercializado en España, pero al ser derivado de las pirimidinas, es un agente antifúngico que se prescribe en situaciones muy especiales para tratamientos de la piel muy severos, y el problema es que se metaboliza parcialmente a fluoruracilo, con lo cual habría que tenerlo en cuenta a la hora de las recomendaciones farmacogenéticas. Todos estos fármacos, como he dicho, son agentes antineoplásicos o antimetabolizantes que lo que hacen es interferir con las enzimas de creación de nuevo DNA, bloquean el crecimiento de las células cancerosas y evitan la propagación y el crecimiento de tumores, sobre todo sólidos. Muchos de estos pacientes oncológicos, al menos el 40%, desarrollan algún tipo de toxicidad a estos fármacos, lo cual es bastante elevado. La enzima DPD, que he dicho que es paso limitante en el catabolismo del 5-fluoruracilo, es bastante importante a tener en cuenta, ya que su deficiencia provoca reacciones adversas de un amplísimo rango de gravedad que puede llegar a ser fatal. Puede provocar desde diarreas hasta arritmias, náuseas, vómitos e incluso la muerte. Estaría codificada por el farmacogen DPID, el cual está localizado en el brazo corto del cromosoma 1, podemos verlo ahí en la localización 1p21.3 exactamente, tiene una alta variabilidad intraindividual y es por esto por lo que tiene muchísimos polimorfismos genéticos. Aunque su deficiencia completa es rara, podemos decir que solamente el 0,01% o 0,05% de la población caucásica tiene una deficiencia completa de este gen. La deficiencia parcial es algo más elevada, es entre el 3 y el 8% de la población caucásica. Sin embargo, si comparamos con lo que anteriormente he dicho de que 40% de pacientes oncológicos desarrollan algún tipo de toxicidad, no todas estas toxicidades estarían derivadas o estarían causadas debido a la deficiencia del farmacogen DPID. Así, en esta diapositiva podemos ver un listado de los medicamentos que contienen fluoruracilo y sustancias afines que son comercializados en España. Este listado está emitido por la Agencia Española del Medicamento y del Producto Sanitario, la cual pide o solicita a estos productos que cambien su prospecto y su etiquetado a fin de aplicar el resultado de las consultas farmacogenéticas.
Bueno, pasamos a ver ahora el metabolismo de las fluoropirimidinas y en este gráfico que aquí presento, el cual he obtenido de la web PharmaGKB, podemos observar toda la farmacocinética del fluoracilo y de sus profármacos, tanto Tegafur como capecitabina. A simple vista podría parecer un gráfico bastante complejo de entender por la cantidad de procesos metabólicos y genes involucrados en el mismo, pero vamos a centrarnos solamente en lo que sería el paso limitante que viene codificado por el gen de PID. Y esto sería el catabolismo de 5-fluoracilo a dihidrouracilo. El estudio de este paso metabólico nos va a ser de vital importancia o de gran utilidad a la hora de identificar o de cribar a aquellos pacientes de alto riesgo por tratamiento por fluoropirimidinas, ya sea a través del estudio de su genotipo o a través del estudio del fenotipo. Así, la Agencia Española del Medicamento ha establecido que se realicen como pruebas de fenotipo la determinación plasmática de uracilo endógeno en aquellos pacientes que vayan a ser tratados con fluoropirimidinas. Y ha establecido como puntos de corte para casos de sospecha. El punto de corte de deficiencia parcial para la enzima DPD sería una uracilemia de entre 16 a 150 nanogramos por mililitro y aquellos pacientes que presentaran una sospecha de deficiencia completa de la enzima DPD serían aquellos que tendrían una uracilemia mayor de 150 nanogramos por mililitro. Una consideración que tendríamos que tener en cuenta es el carácter circadiano o la variabilidad circadiana tanto del uracilo como de la enzima DPD que lo metaboliza. Así, en un estudio ya realizado en 2004, podemos ver cómo analizaron una cohorte de pacientes sanos y se vio cómo variaban las muestras de tanto de plasma como de orina, el índice metabólico de dihidrouracilo a uracilo dependiendo de la hora del día, observándose un pico al final de la tarde y unos niveles mínimos al principio de la mañana. Esto nos sería de vital importancia a nosotros saberlo, ya que la hora a la que se realiza la toma de muestra va a ser bastante importante, tendríamos que ser consistentes. Y también a la hora de administrar el fármaco a los pacientes, ya que según la hora del día en la que se administre, se podría disrumpir el ritmo circadiano y provocar toxicidades que no son deseadas, ¿no? Otro ejemplo claro de la heterogeneidad en los niveles plasmáticos de fluoropirimidinas podemos verlo en esta tabla, que es un estudio bastante exhaustivo realizado por el Instituto Nacional de Oncología francés en el año 2018. Este instituto ya en el año 2014 elaboró un programa de recomendaciones farmacogenéticas basado en la prevención o la detección temprana de pacientes deficientes de esta enzima DPD, ¿no? Aquí podemos observar cómo diferentes grupos de trabajo obtienen niveles o ratios, índices metabólicos de diferentes valores. Esto es debido a que tanto unos grupos como otros tomaron las muestras a horas diferentes como al método analítico utilizado. Entonces se estableció que tanto la hora de toma de muestras como el método analítico es bastante importante para la detección de la deficiencia de la DPD, ya que puede causar diferencias en los resultados. Con todo ello, se ha establecido entonces que el riesgo por toxicidad se vendría dado en aquellas muestras que presentaran una uracilemia mayor de 16 nanogramos por mililitro o un ratio, un índice metabólico de dihidrouracilo a fluoruracilo menor de 6. Mientras que el fenotipado nos va a permitir identificar aquellos pacientes que tienen deficiencias, ya sean parciales o completas de la enzima DPD, el genotipado nos va a permitir encontrar aquellos pacientes que serían portadores de variantes alélicas asociadas por toxicidad al gen de PID. Este es un gen que se encuentra en el cromosoma 1, en su brazo corto y en la posición P21.3. Es un gen relativamente grande que contiene 23 exones y que tras su secuenciación se han encontrado aproximadamente 13.000 polimorfismos. Sin embargo, tan solo algunas docenas de ellos serían importantes para la funcionalidad enzimática. Eso es así que algunas agencias internacionales, como la Agencia Española del Medicamento y el Producto Sanitario, recomiendan analizar o genotipar estas cuatro variantes que represento aquí. 3 de ellas, situadas en la parte superior del gráfico, serían variantes exónicas y la que se encuentra en la parte inferior es una variante intrónica.
podemos decir que la variante C2846 y la variante con haplotipo AP3 provocarían una reducción en la actividad enzimática en aquellos pacientes portadores de las mismas, y la variante DPID13 y la variante DPID2A serían variantes que provocarían en aquellos portadores una deficiencia total o una reducción total de la enzima DPD, sobre todo en aquellos portadores homocigotos, provocándoles probablemente toxicidades bastante severas. El haplotipo AP3, que aparece aquí, no estaría formado solamente por esta variante exónica, además lo formaría otra variante, la variante intrónica C1129-5923, que es una variante sinónima de la anterior y que algunos laboratorios, entre ellos el nuestro propio, ha decidido empezar también a analizar, ya que aquellos pacientes que son portadores de la variante intrónica también seguramente, bueno, al 100% porque están en desequilibrio por ligamiento al 100% con la otra variante exónica, portarían la otra mutación. Bueno, vamos a analizar entonces un poquito en detalle estas 4 variantes alélicas y sus frecuencias en población caucásica. Me centro en población caucásica porque estas variantes serían prácticamente inexistentes en población tanto africana como asiática. Si nos fijamos en esta tabla, la cual he obtenido de la revisión exhaustiva que realizó en el año 2018 el Instituto Nacional Oncológico francés, los cuales se han basado en los estudios aquí listados en esta diapositiva. Algunos de ellos son estudios de metaanálisis y otros son estudios con cohortes bastante importantes de pacientes oncológicos donde se ha correlacionado la administración de fluoropirimidinas con la severidad de la toxicidad por estas. Podemos observar cómo la variante AB3, la cual provocaba una reducción de la actividad enzimática en aquellos pacientes portadores de la misma, es la variante más frecuente en población caucásica, con un 2,4% de la población portadora de ella. Si lo dividimos por heterocigotos u homocigotos, podemos ver que 4,6% de portadores de población caucásica serían heterocigotos para esta variante. Si observamos un poquito más arriba, tenemos la variante DPD2A y DPD13, que son, como he comentado anteriormente, variantes que van a provocar una deficiencia total o una deficiencia nula una funcionalidad nula de la enzima DPD. Su frecuencia en población caucásica es bastante menor, es una frecuencia rara, pero no por ello menos importante. Si nos llevamos estas frecuencias poblacionales al impacto funcional que pueda tener en una población de 1 millón de pacientes, como sería, por ejemplo, en la población de la comunidad extremeña, de la comunidad autónoma extremeña, podemos observar cómo al menos 101 pacientes serían homocigotos para estas dos variantes que provocarían una actividad nula de la enzima DPD y por tanto, si se le administrara fluoropirimidinas, conllevarían con casi total seguridad a toxicidades bastante severas. Pero no solamente eso, sino que también al menos 46.000 pacientes serían portadores heterocigotos de la variante AP3, provocando una reducción de la actividad enzimática, provocando una reducción funcional de la enzima DPD y con ello probablemente necesitarían una reducción de dosis. Bien, pasamos a ver las recomendaciones internacionales para el gen DPID. En esta tabla voy a exponer fármaco a fármaco, en una visión general, las acciones llevadas a cabo por las diferentes agencias reguladoras. En el caso del fluoracilo, podemos ver cómo no hay una homogeneidad en la toma de decisión de las diferentes agencias internacionales. Mientras 3 de ellas, la FDA americana, la canadiense y la japonesa, indicarían toxicidad por este fármaco en su ficha técnica, en la ficha técnica de la Agencia Europea del Medicamento, además de esto, recomendarían realizar pruebas de genotipado y fenotipado previas a tratamiento. Y la agencia suiza sería la más restrictiva, solicitando además el análisis previo al tratamiento, es decir, requiriéndolo antes del tratamiento por fluoracilo. Si nos fijamos en el nivel de evidencia asignado por el consorcio CEPIC y la web PharmaGKB, el fluoracilo lleva el nivel de evidencia más elevado posible. Esto significaría que este fármaco tiene evidencias clínicas firmes a la hora de realizarse recomendaciones sobre su prescripción.
¿Y cuáles son estas recomendaciones? Bien, la estrategia terapéutica recomendada por el consorcio CEPIC o el grupo de trabajo de farmacogenética holandés sería que en pacientes con una deficiencia completa o un índice de actividad prácticamente nulo de 0 a 0,5 de nivel de índice de actividad, el tratamiento sería contraindicado. Esto es debido a que la relación riesgo-beneficio no es favorable en aquellos pacientes que presentan deficiencia completa, con lo cual estos pacientes no deberían seguir el tratamiento por fluorouracilo, se debería dar otro. En cuanto a pacientes con deficiencia parcial o con índice de actividad de 1 a 1,5, se recomienda una reducción de dosis inicial al 50% normalmente o la monitorización terapéutica del fármaco. Si nos fijamos ahora en el profármaco capecitabina, en cuanto a agencias internacionales, las acciones llevadas a cabo son bastante parecidas al fluorouracilo, salvo la agencia suiza. Ahora sería la americana, la suiza, la canadiense y la japonesa las que indicarían en su ficha técnica la toxicidad por este fármaco y nada más. Sin embargo, la Agencia Europea del Medicamento sí que recomienda el genotipado o el fenotipado previo al tratamiento por capecitabina. En cuanto a nivel de evidencia, es igual que en el fluorouracilo, es el nivel más alto de evidencia tanto CEPIC como Pharma-GKB, con lo cual quiere decir que hay evidencias clínicas más que firmes para realizar unas recomendaciones sobre la prescripción de este fármaco. Y las estrategias terapéuticas a llevar a cabo serían un poquito diferentes del fluorouracilo. En cuanto a la deficiencia completa, pacientes con deficiencia completa por enzima de PID y con índice de actividad prácticamente nulo, el tratamiento por capecitabina está contraindicado. Y en pacientes con deficiencia parcial, aquí es el cambio con fluorouracilo, se recomienda una reducción de dosis o un fármaco alternativo. En el caso de la capecitabina no se recomendaría la monitorización terapéutica del fármaco, ya que la correlación de los niveles plasmáticos de capecitabina no es bastante buena a la hora de realizar la monitorización. El otro profármaco de las fluoropirimidinas, que sería el Tegafur, tiene unas recomendaciones de las agencias reguladoras bastante diferentes a los otros dos fármacos que hemos hablado previamente. Tan solo la Agencia Europea del Medicamento tiene unas indicaciones en su ficha técnica, el resto de agencias omiten describir nada sobre toxicidades sobre este fármaco. La Agencia Europea del Medicamento, por tanto, además de indicar la toxicidad del Tegafur, recomendarían el genotipado o el fenotipado de la enzima DPD previo al tratamiento por Tegafur. En cuanto al nivel de evidencia, podemos ver que es un nivel de evidencia CEPIC y Pharma-GKB más débil que tanto fluorouracilo como capecitabina. El nivel CEPIC para el Tegafur es C y el nivel Pharma-GKB es 3. Y en cuanto a la estrategia terapéutica a llevar a cabo, CEPIC no da ninguna recomendación, sin embargo, el grupo de trabajo de farmacogenética holandés sí que recomendaría la contraindicación del tratamiento por Tegafur en aquellos pacientes que presentaran una deficiencia completa de la enzima DPD o un índice de actividad prácticamente nulo, y en el caso de pacientes con una deficiencia parcial o un índice de actividad de entre 1 a 1,5 se recomendaría una reducción de dosis inicial o un fármaco alternativo. Y ya terminamos con el caso de la flucitosina, que hemos comentado previamente, es un derivado de las pirimidinas y que se metaboliza parcialmente a fluorouracilo. Tan solo la agencia suiza recomienda realizar el genotipado previo al tratamiento por este fármaco. No tiene prácticamente ningún nivel de evidencia ni CEPIC ni Pharma-GKB por el momento, y las estrategias terapéuticas a llevar a cabo para este fármaco, CEPIC no da ninguna recomendación, y el grupo de trabajo de farmacogenética holandés sí que recomendaría la contraindicación de tratamiento para pacientes con deficiencia completa de la enzima DPD o un índice de actividad nulo, 0,
y en caso de pacientes con deficiencia parcial o índice de actividad 1 a 1.5, sí se debería de actuar en función de cómo la sospecha por toxicidad o las reacciones adversas al medicamento observadas. Aquí en España, y en coordinación con la Agencia Europea del Medicamento, la AEMS ha publicado una nota de seguridad sobre las fluoropirimidinas. Esta comisión ha decidido que se recomendaría realizar un genotipado o un fenotipado antes del inicio de tratamiento con este tipo de medicamentos. Así, recomiendan a su vez contraindicar el tratamiento de fluoropirimidinas en pacientes de conocida deficiencia completa de la enzima DPD o reducir la dosis inicial en pacientes de conocida deficiencia parcial. También recomendarían la monitorización terapéutica del uracilo, que podría resultar en una mejora de la clínica de estos pacientes, y también recomendarían, en caso de sospecha por toxicidad por flucitosina, recomendarían la prueba de deficiencia de la enzima DPD. Como prueba de fenotipo, recomiendan realizar el análisis de estas 4 variantes alélicas que estarían asociadas a toxicidad, y como prueba de fenotipo recomendarían la determinación de uracilo endógeno para la identificación de pacientes de riesgo. Además, dirían que se debería realizar una monitorización durante el tratamiento de fluoracilo y comentan que en el caso de la capecitabina hay una mala correlación con los niveles plasmáticos, con los cuales no sería necesario realizar este tipo de monitorización con la capecitabina. Me gustaría terminar este seminario presentando este esquema resumen o algoritmo de estrategia terapéutica, el cual está basado en las recomendaciones que hemos visto previamente. Nos ponemos en el caso de que llegase un paciente que está considerado para tratamiento con fluoropirimidinas. Antes del inicio de este tratamiento, la primera prueba inicial que se le debería hacer a este paciente sería o el genotipado de las variantes que son asociadas por toxicidad al gen de PID o bien su fenotipado. Tras el resultado de la prueba, si la prueba fuera un genotipado y el paciente hubiera dado que es un paciente homocigoto portador de variante de riesgo, la estrategia terapéutica a seguir sería contraindicar ese tratamiento, es decir, no se le debería administrar fluoropirimidinas a ese paciente. Si el resultado de la prueba fuera que este paciente es un paciente portador heterocigoto, se debería reducir una reducción inicial de la dosis de fluoropirimidinas en este paciente. Y si el paciente fuera normal, la administración de fluoropirimidinas sería normal. En el caso del fenotipado previo al inicio de tratamiento, si el fenotipo de riesgo que da como resultado es un ratio metabólico menor de 6, este paciente sería considerado a riesgo, con lo cual deberíamos tener cuidado a la hora de administrar fluoropirimidinas. Se debería confirmar con el genotipo para administrar una dosificación correcta de este paciente. Y si el fenotipo fuera normal y se pudiera confirmar con el genotipo esto, se le administraría una dosis normal de fluoropirimidinas. Y bien, esta es la bibliografía usada, todos los recursos consultados. Espero que les haya sido de utilidad y si tienen alguna pregunta, ahí les pongo mi email. Muchas gracias por su atención y nos vemos pronto. Un abrazo.